Buenas, sí. buenas. Empezamos con un poquito de música clásica y de los 80 para la gente que le gusta. Fue mi canción de cuna esa. Esa fue, de cuna, esa te arrullaba, amigo, para dormir. Sí. Pero es muy movida, ¿no? ¿Cómo te dormías? Es que yo siempre he sido hiperactivo. No digas. Si no lo decís, no te lo creo. No, aquí nadie lo hubiera creído, jamás, nadie lo hubiera pensado. Amiga, ¿usted del lado de quién está? ¿Tuyo? Bueno. Por supuesto. Porque Dani está al otro lado. Sí. Bueno, que ¿están listos para empezar el programa? Yo sí, listo. Se te nota, Vean, Alex. Es se el look te especial nota. para demostrar hoy. Vean, yo quiero por favor que nos tomemos un momento para ver la vestimenta de Alex el día de hoy. Bueno, vean, así, muy lindo. Vean. Planito como siempre, pero todo bien. Primero, esta camisa me contó que la compró en China, Sí, no es a mí, cierto. en China, el país. Vean por favor, vean hacia Veo mis arriba. zapatos. Pero, Señor ¿qué va? camarógrafo, ¿Va a ser podría pasarela? bajar Vean porque mis tenis de hoy merecen un minuto de silencio. O sea, porque no son tenis de esos cualquiera. O sea, les voy a explicar. Amiga, te lo dejo a vos que sos la experta en moda. Vean, Bueno, ustedes pueden ver que un poco simplemente sucios son también. unas tenis negras con blanco, pero no. Resulta ser que Les está estas sacando el tenis jugo. que anda Alex son de el diseñador que le ha hecho muchos outfits, nada más y nada menos que ¿A quién, amiga? a ¿A Lady quién? Gaga. ¿A quién, amiga? Ay, perdón, señora directora. Vean, entonces, él le ha diseñado ropa a Lady Gaga y también las tenis. Alex Jiménez, por Alex ejemplo. Jiménez. Lady Gaga, Alex Jiménez. Vean, Y así. ahora, la camisa tiene unos detalles en los puños y los Sí, amiga. hilos de los botones son rojos. Amigo, pero tienes Ay, que hacer sí, así como amiga, sí, pasarela, cierto. como pasarela, Alex. Ajá, vean. Sí, sí, es Ella va cierto. describiendo y vos Sí, pero haces la- pasarela aquí. Ajá, dale, Pero dale. es que no he terminado. La asesora de moda aquí soy yo. Quédese Acuérdate, ahí. como cuando traen modelos, ¿te acordás? Entonces, resulta ser que los hilos de los botones hacen match con el Perdón, corbatín. era aquí. Corbatín, Alex, Vean el corbatín. Vean. Ajá, ahí ves. Eso. Y el botón, el tono de los botones, botones, Alex, hace botones. match con los tirantes y el pantalón. Y la pulsera, obvio. O sea, todo está demasiado combinado. Amiga, que tiene o sea, productos chinos O sea, también. te amo. Gracias, amiga, lo sé. O sea, viene nuestro amigo impecable. Perdón, es que no veo la 3. Vean los Es que esto del detalles. modelaje no se me da, Vean, chicos. estos puños me tienen enamorada. Gracias, amiga, gracias. Alex. Ahora, obviamente, Dani, así es la vida. a veces gana, a veces pierde. Ahora, obviamente, no vamos a dejar de lado, por supuesto, a nuestro amigo A Dani. Dani, por Hoy supuesto. eligió Hoy un es blazer Alex, clásico, hoy es Alex el que se tono luce. marrón, Así, con un sí, jeans hágale, clásico, hágale. No, porque no me voy a índigo. poner a hacer las vueltas de Alex. O sea, ¿no? este era muy difícil, este paso. No me sale. Vea, yo sí, Este no me hasta yo sale, puedo, no me vea. sale. Sí. ¿Quién no puede? ¿Ustedes se pueden chupar el dedo gordo de los pies? No. Yo sí. ¿En Un serio? día les hago y me grabo y los Es más, mando al usted no grupo. puede hacer esto. Vea, Alex, usted no No, puede Alex, hacer yo te esto. creo, yo te Vea. creo. Amiga, yo puedo hacer eso y más. No, pero ponga es que, totalmente el pie ¿cómo así. es eso? Es que se le pierden los pies. ahí. Amiga, puede. No, totalmente. Este. No, totalmente sí, vea. ¿Cómo hace? Es que es China. Dije, Amiga, ellos son Yo así. no puedo. Amiga, usted está muy creativa hoy. Sí. Qué flexible. Ay, qué buena, Ellos pero son no, no, así no. elásticos, esa cultura. Yo quiero saber, Alex, ¿pensaste, o sea, con anterioridad tu outfit para hoy? Amiguitas, que yo tengo la ropa. No, y eso lo juro, de verdad. Es que les voy a contar. Yo sí ordeno la ropa como para no repetirla en algunos meses. Ajá. Entonces, tengo 2 closets. Entonces, esta ya me la lavan y va al segundo closet. Entonces, solo me voy poniendo lo del primer closet. Ok, tenemos 2 closets. En unos Que son 2 mesecitos. cuartos. ¿Usted ha visto las Kardashian? Más o menos. Una cosa así. ¿Ya qué rancho? ¿Ya qué rancho? Ya no es Ahora es Lady dos Closets. ¿A qué rancho lleno de comején? No, ya. Y el tema Qué bárbaro. es que entonces cuando se me acaba el del primer closet, entonces le vuelvo a dar la vuelta. ¿Me entiendes? Bueno, Claro, porque Sí. todos deberíamos de tener 2 closets, por supuesto. Es básico. O sea, se te había ocurrido. Perdón. sí. Sí. Perdón.
Ahora voy a llegar y yo en realidad no tengo 2 closets, tengo un closet y un Oiga, rack. dice la jefa que el tema trending. Yo pensé que era esto. Pensé que era yo, Y dice Alex. dale. Muchas veces asociamos el tema del cáncer a los humanos. Pero ¿qué pasa cuando llevamos a nuestra mascota a una cita con el veterinario y nos dan una noticia como que nuestro peludito tiene cáncer? ¿Qué pasa con la veterinaria oncológica? Hoy nos acompaña la doctora Manuela Mora, quien nos va a hablar ampliamente de este tema. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Este tema yo creo que tal vez no se conoce lo que se debería y muchas veces creo que cuando nos dan una noticia como esta, no sabemos ni por dónde empezar, ni sabemos qué esperar. Claro. ¿De qué se trata la veterinaria oncológica? Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme difundir este tema. Sí, mira, el paciente oncológico realmente hoy por hoy lo tenemos que ver como un paciente crónico, con una enfermedad crónica más, no necesariamente un paciente que está con una sentencia de muerte. Ok. ¿Verdad? Empezar por ahí. La mayoría de nuestros pacientes son geriátricos, entonces si tenemos en casa alguna mascota que ya tiene los 7, 8 años, es importante que durante los controles con su médico primario, si encuentran algunas lesiones que de repente no cicatrizan de manera adecuada o bultos en la piel que no desaparecen o algún síntoma clínico que a pesar de que el médico le da tratamiento, persiste, es importante indagar un poco más y llegar a ese diagnóstico que al final tiene manejo como cualquier otra enfermedad crónica. ¿Cuáles tipos de cáncer son los más comunes que se presenten en perritos o en gatitos? Sí, mira, lo que yo más veo en la consulta son tumores de piel en perros. El mastocitoma es uno de los principales tumores que atendemos en la clínica, pero también hay de todo tipo de tumores, o sea, tenemos pacientes con tumores de hueso, tumores primarios de vaso, hígado, carcinomas gástricos, o sea, es como en las personas, no es como que están exentos a algún tipo específico de tumor solamente, sino que depende de la raza también. Muchas veces hay pacientes que por predisposición genética tienden a desarrollar unos tumores que otros, como los gatitos. Es muy común en gatos el linfoma alimentario o linfomas de base de corazón, y también hay otros pacientes que tienen carcinomas de células escamosas, que son tumores de piel, por ejemplo. Entonces vemos de todo, o sea, no solamente nos enfocamos en un tipo de tumor de piel, que es lo que de repente sí vemos bastante en la consulta, pero sí tenemos de todo tipo de pacientes con una diversa cantidad de tumores distintos, sí. ¿Qué pasa con la leucemia en el caso de los perritos? Que tengo entendido que puede transmitirse de uno a otro. No es que se pueda transmitir, digamos, o sea, la leucemia, de hecho, es de las enfermedades que nosotros vemos en pacientes que no son tan viejitos, porque la mayoría de nuestros pacientes son geriátricos. Pero algunas veces cuando llegamos a diagnosticar estas enfermedades sí están presentes en animales más jóvenes, de 4 años, 3 años. Y si es un tratamiento que se puede dar como con cualquier otro paciente, si tenemos protocolos quimioterapéuticos para abordarlos, dependiendo del tipo de leucemia también así va el pronóstico, pero sí tenemos manejos de todo tipo. Igual con los gatos, también le da leucemia a los gatos, no solamente la leucemia viral, sino que también ya que tenga que ver con enfermedades hematopoyéticas, pero sí tenemos muchos manejos para estos mascotas. Según su amplia experiencia, ¿considera que hay algunas razas que puedan tener más posibilidades de desarrollar cáncer? Sí, pero vieras que también tenemos muchas mascotas mestizas, pero por ejemplo, digamos, la misma cruza a veces hace que se repliquen la carga de mutaciones genéticas. Entonces, pacientes de raza tienen mayor predisposición a desarrollar algunos tipos de tumores. El Golden Retriever, por ejemplo, es un paciente que cuando lo vemos en la consulta ya sabemos que posiblemente lo que tiene es o linfoma o un hemangiosarcoma esplénico, tumores de piel como el mastocitoma. También el Rottweiler es una raza que cuando ya la vemos en la consulta pensamos en linfoma o en osteosarcoma, porque tiene cierta predisposición racial. Pero igual hay pacientes, como te digo, mestizos, zaguatitos, que tienen sus procesos oncológicos también.
pero sí definitivamente como que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de raza. Sí, claro. Qué interesante. Sí. Ahorita que mencionaba lo del osteosarcoma, cuando ya se ve afectado la parte, digamos, ósea en sí, ¿cómo podemos ver la evolución en el paciente, en el perrito? Sí, el principal motivo de la consulta va a ser la claudicación. Okay. Entonces, estos pacientes llegan a la consulta con su médico primario porque presentan una ronquera. Okay. Ese es el motivo de la consulta. Entonces, el médico le manda un medicamento específico para la inflamación, medio resuelve, pero persiste el problema. Luego posiblemente van a tomar radiografías y ya en la radiografía de esa pata vamos a observar lesiones donde se encuentra destrucción de hueso. Ahí es cuando ya nos derivan el paciente, nosotros tomamos biopsias de ese hueso y llegamos a la conclusión de que definitivamente es un proceso oncológico. Entonces la primera parte de manejo de ese paciente va a ser la recomendación de la amputación de ese miembro para tratar de localmente manejar lo que es el dolor y la posible fractura patológica que decimos. Como es un hueso que está enfermo y está muy desmineralizado, ese paciente caminando, bajando una grada, brincando la cama, se puede fracturar esa pata. Entonces, la primera parte del manejo de ese paciente va a ser recomendarle al tutor amputar el miembro, ya sea el brazo o la patita de atrás, para localmente controlar esa posible fractura patológica y también el dolor que está provocando pues, ese tumor. Luego, como los osteosarcomas son tumores altamente metastásicos, tenemos que dar una adyuvancia oncológica utilizando quimioterapéuticos. Y hacemos protocolos con intervalos de 21 días en donde se aplican derivados del platino con antraciclinas y bueno, lo toleran súper bien. Qué difícil esto de la metástasis porque ahí sí ya el panorama creo que cambia un montón, ¿verdad? Mira, sí, obviamente cuando nosotros diagnosticamos un paciente que está en sus etapas iniciales, no tiene un estadio clínico tan avanzado y hacemos un manejo bueno desde el principio, pues ese paciente va a tener periodos libres de enfermedad muy amplios. Pero igual, si es un tumor altamente metastásico, es muy posible que igual pueda desarrollar enfermedad progresiva en algún momento de su vida, ¿verdad? Claro. Pero vieras que, por ejemplo, hay pacientes con linfoma. El linfoma multicéntrico, normalmente cuando lo diagnosticamos, todos nuestros pacientes están en etapa 4 de 5. O sea, el diagnóstico es muy tardío, avanzado. sí, pero les va súper bien con la quimioterapia. O sea, es que hay enfermedades que se manifiestan de ciertas formas. Entonces, no necesariamente cuando hacemos la consulta y completamos la estadificación y vemos que ya ese paciente tiene progresiones en los linfonodos, en el pulmón, en el hígado, no importa. No significa que no podamos hacer un manejo bueno, o sea, que no podamos mejorarle la calidad de vida al paciente y de cierta manera contener la enfermedad. Muchos pacientes igual las metástasis se les quitan, o sea, es que les va muy bien y la tolerancia es excelente. Queremos recordarles que tenemos la línea de WhatsApp abierta 7003-1234 para que nos hagan sus consultas. Doctora, ¿es cierto que los perritos son maestros escondiendo el dolor? Sí. Los gatos más. ¿De verdad? Sí, los gatos más. Cuando ya nos llevan un paciente a la clínica que presenta dolor es porque ya lleva posiblemente con ese dolor más de 30 días. Entonces decimos que ya ese dolor pasa de ser un dolor crónico a ser un dolor maladaptativo. Por lo mismo, porque son tan fuertes y lo ocultan tan bien que cuando los tutores ya lo advierten, posiblemente ese paciente ya lleva más de 30 días, 45 días con un dolor pues ahí crónico y pues también eso nos hace que parte del manejo para estos pacientes sea una buena analgesia. O sea, no solamente nos enfocamos en tratar el cáncer per se con quimioterapéuticos, sino que también hacemos manejo de analgésicos que forman parte del protocolo para darle un bienestar general a ese paciente. Sí. ¿Qué tipo de cosas puede experimentar un pacientito, ya sea gatito o perrito, cuando está en proceso de quimioterapia? Vieras que les va muy bien. Vean, los perros toleran la quimioterapia 30 veces mejor que las personas y los gatos 50 veces mejor que las personas. ¿En serio? Sí, entonces es poco probable que veamos efectos adversos. De 100 pacientes veterinarios que reciben quimioterapia, más de 85 no van a tener efectos adversos. No vomitan, no se les cae el pelo, no les da diarrea, no pierden el apetito, no presentan fatiga crónica, no les pasa nada como a nosotros. Las dosis que usamos en veterinaria son dosis muy bajas si se les compara con lo que se usa en humana. Entonces es muy raro ver pacientes que tengan estos efectos tóxicos producto del quimioterapéutico.
Sin embargo, de esos mismos 100 perros o gatos, van a haber 10 que pueden presentar un vómito o 2 vómitos 1 o 2 días después del tratamiento. Podrían tener diarrea al día 4. Pero eso realmente es aceptable y no lo vemos tan mal y el manejo se da en casa. Entonces no es tan común que de 100 perritos 10 les pase. Igual hay un grupo de 5 perros de 100 que no pueden recibir quimioterapia, aunque sus exámenes de sangre lo hagan candidato para el protocolo que digamos, necesitamos utilizar. Y no hay manera que nosotros podamos advertir la tolerancia, pero sí podemos saber si un paciente no es candidato en base a su analítica sanguínea. Entonces, el primer paso es ver si es candidato. Si yo te digo, mira, sí, Fifi es candidato a recibir quimio, vamos a medir la tolerancia. Hasta que le apliquemos la primera sesión, yo voy a poderme dar cuenta si ella va a estar en el 85%, que no tuvo absolutamente nada, en el 10% que puede que me vomite una vez, o en el 5% en donde yo ya no puedo aplicar un protocolo con dosis máximas efectivas. Entonces, pero es poco probable que si nosotros de verdad en un año 2 pacientes no pueden recibir quimioterapia porque no lo toleran, es mucho. O sea, no es algo que pase comúnmente, y los gatos son increíbles, o sea, es como que si le pusieras un suero con vitaminas, no les pasa nada, o sea, son súper fuertes, lo toleran súper bien. Yo sé que esta pregunta es muy relativa, pero este tipo de tratamientos son muy largos y son muy costosos. Sí, y a veces son largos y a veces son cortos, depende de los protocolos. Por ejemplo, un paciente con linfoma son de los protocolos más largos, son las leucemias y de los más caros, porque son 19 sesiones de quimioterapia, protocolos de 25 semanas, en donde todas las semanas el paciente tiene que ir a la consulta, tenemos que hacer exámenes de sangre para evaluar que efectivamente se asegura la administración del tratamiento. Como hay protocolos que nada más se administran 8 sesiones de quimioterapia con intervalos de 15 días, hay otros protocolos que nada más se utilizan 6 sesiones de quimio o 5 sesiones de quimio con intervalos de 21 días. Ahora, la principal limitante que hay sí es el costo, porque no existe línea oncológica veterinaria en el país. Entonces, todo lo tengo que comprar de humana y la quimioterapia es cara. Entonces, eso hace que los protocolos sean caros, especialmente para perros de talla pesada. No es lo mismo, exacto, no es lo mismo ponerle quimio a un gatito o a un perrito de 5 kilos que a uno de 45. Entonces, por ahí es donde va la principal limitación a nivel país. Sí, no te voy a mentir. Y la cantidad de sesiones va a depender del diagnóstico del paciente. Entonces, y se acompaña siempre a cirugía, muchos tumores, o sea, siempre la primera línea terapéutica de la quirúrgica para tratar de macroscópicamente hacernos cargo del tumor, digamos, del tumor sólido, lo que queramos quitar, y en aquellos tumores que tienen el comportamiento biológico para migrar y hacer metástasis son los que hacemos adyuvancia con quimioterapeuta. Doctora, aquí tengo una pregunta, dice: hola, buenas, tengo una perrita French Poodle de 15 años y tiene la nariz muy sensible. Hace unos años me dijeron que podía ser cáncer y ahora le salió una bolita en un orificio de la nariz. No sé qué hacer. Ella nació con la nariz café, no negra. Mi recomendación es, bueno, si lleva ya mucho tiempo con el tumor, posiblemente, si es que son tumores de bajo grado. Los tumores de alto grado, los pacientes normalmente, si no reciben tratamiento, no van a estar 2 años sin mayor problema. Entonces, por ahí, si es que sí es un tumor, es de bajo grado, mi recomendación es que aproximen el diagnóstico. Mediante una citología, es lo que hacemos nosotros. La citología nos da una aproximación y nos permite hacer un planeamiento quirúrgico. Ya después la biopsia, que es lo que nosotros enviamos a patología para estudiar lo que quitamos, nos dice ponerle el nombre y el apellido del tumor, cómo se comporta biológicamente ese tumor, y me dice a mí qué medicamentos puedo yo utilizar para hacer una adyuvancia en ese paciente. Entonces, la recomendación es definitivamente, si hay una lesión que no resuelve en 30 días, hay que estudiarla, o sea, hay que estudiarla, sí o sí, porque puede ser algo desde algo noble, que tal vez con una cirugía se quita, o algo que necesite, aparte de la cirugía, pues dar un tratamiento. Entonces, sí, definitivamente, citología. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué factores como la alimentación, esa es una muy buena pregunta, como la alimentación o los hábitos de salud, como lavar los dientes o incluso sacarlo a pasear seguido, si esto puede propiciar este tipo de enfermedades? Sí, mira, los pacientes obesos tienen mayor predisposición a padecer cáncer.
El paciente veterinario, reglas generales, más el paciente geriátrico, si está obeso, tiene una alta probabilidad de que va a desarrollar un tumor por lo mismo. El cáncer es una enfermedad inflamatoria crónica y el paciente obeso tiene inflamación crónica. Entonces, es muy importante una buena alimentación, ejercicio, definitivamente. O sea, no significa que si un paciente tiene ya epigenéticamente esa carga para desarrollar tumores, aunque haga ejercicio y tenga la mejor dieta, no lo vaya a desarrollar, pero si no los cuidamos, posiblemente esa probabilidad de desarrollar tumores pues va a estar ahí, definitivamente. ¿Y la calidad del alimento tiene que ver? Sí. Yo no soy muy fan de la dieta BARF, por ejemplo, la dieta cruda en pacientes oncológicos, porque a pesar de que es una dieta natural, el paciente oncológico no tiene un sistema inmunológico competente como otros. Entonces, cualquier bacteria, cualquier patógeno que para un perrito que no tiene cáncer con una inmunidad óptima no le va a hacer nada, un paciente oncológico con un sistema inmunológico comprometido puede desarrollar una enterocolitis muy severa y posiblemente no lo va a tolerar de la misma manera. Entonces, las familias que les gusta hacer dietas balanceadas y darles carne, va muy bien, pero siempre ojalá que esté cocinada, crudo no. Luego, dietas comerciales. Las que se venden en las veterinarias generalmente son un poquito más premium que las que encontramos en el supermercado. ¿Las croquetas? Sí. Entonces, si tu mascota está acostumbrada a comer croquetas y se puede comprar en la clínica veterinaria, vamos a tener de cierta manera una garantía que es un alimento que viene más balanceado, que no tiene tantos aditivos, que no tiene tantos colorantes y por ahí todavía va bien. El que conseguimos en el súper, que es muy palatable y les fascina y que tiene pelotitas de colores, ese hay que tener un poquito más de cuidado. Sí, definitivamente. Pero bueno, ¿verdad? También está la limitación económica. Un buen alimento no es tan barato. Entonces, por ahí lo que la familia puede darle también a su mascota. Yo no estoy en contra de darle alimentación casera. El problema es que a veces no tenemos no le damos balanceado lo que necesita. Exacto. Entonces sí estaría bueno asesorarse de un nutriólogo para que nos ayude con esta asesoría y darle lo que realmente ocupa, pero sí se puede, sí se puede. Doctora, muchísimas gracias por darnos luz en cuanto a este tema, porque realmente ellos son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Son miembros muy importantes de nuestra familia. ¿Cómo podríamos encontrar las redes sociales? Ay, mira, ahí está. corp.cr y están los números de teléfono para cualquier consulta, claro. Y el WhatsApp sería 7008-6748. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Y nos vamos con Dani, que nos tiene mucho más. Dani, por prepararnos esta entrevista, porque realmente a veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar y adivine qué, ¡sácata! Nos pasa y realmente muchas veces pueden pasar situaciones muy pues malas, acongojantes, de estafas y todo. Así que gracias por ponernos en alerta. Y llegó la hora de hablar de un tema que se las trae. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento si 1 kilo de grasa es igual a 1 kilo de músculo? Pues bueno, hoy la doctora Nadia Bustamante nos va a contar todo lo que tenemos que saber sobre este tema y también de qué se trata la composición corporal. Yo encantada de tenerte. Igual, ahí como siempre, encantada. Bueno, voy a reseñar por qué no había vuelto. ¿Verdad? Ya pasaron muchos días. No, ya me contó por qué. El tiempo vuela. Así es. Nadia, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia entre la composición corporal y el peso corporal? Claro que sí, con todo gusto. Ok, es súper importante hacer la diferencia, ¿verdad? Porque el peso corporal básicamente es el número grande que vemos en la báscula, pero no nos da mayor información. Inclusive el peso corporal se utiliza para sacar el índice de masa corporal, que es la correlación del peso-talla. Pero más allá de ese indicador, pues el peso no nos va a definir cómo está el estado de salud de la persona. La composición corporal, por otro lado, sí. ¿Qué es la composición corporal? Básicamente es de qué está hecho ese peso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de composición corporal, hablamos de cuánto peso equivale a grasa corporal,
cuánto peso equivale a masa muscular, a masa magra, que es la sumatoria de todo lo que tiene que ver con huesos, vísceras, sangre, por ejemplo, más la masa muscular, que eso suma la masa magra del cuerpo. También nos dice qué tan arriba o qué tan abajo está nuestra grasa visceral, que es la grasa que está alrededor de órganos, y nos da una muy buena idea y una muy buena noción de cómo está nuestro estado de salud y qué factores de riesgo podemos llegar a prevenir o qué factores de riesgo tenemos que corregir a través de esa composición corporal. Qué interesante eso que mencionó ahorita sobre la grasa visceral, porque un día de esto me salió un TikTok donde decía una mujer como que ella se había operado, eso que llaman tunearse, ¿verdad? Se había hecho la lipo y no sé qué, y le seguía quedando un bultito en la parte superior del abdomen. Entonces lo que ella explicaba es que el doctor le dijo que se quita la grasa que está debajo de la piel, pero que esa grasa que ella tenía era grasa visceral y que esa no se puede bajar con cánula. Ajá, y eso es muy importante, Lai, porque básicamente hay que diferenciar lo que es la grasa visceral, que es esa grasa alrededor de órganos que tiene o mide un factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que normalmente, dependiendo del intervalo en que la persona esté, va sumando factores de riesgo. O, por ejemplo, cuando hay hígado graso, si uno tiene un paciente cuyo nivel de grasa visceral está sobre 15, por ejemplo, en la medición, pues es un paciente que probablemente ya va a tener temas de hígado graso en diferentes grados. Entonces, la grasa visceral pues es un indicador de salud sumamente importante que tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer la interpretación de datos en la composición corporal. Ahora, quisiera preguntarte si tiene algo que ver la edad del paciente y también el metabolismo que tenga. Con respecto a la grasa visceral, Ajá. pues en realidad en adultos, hablemos en personas de 18 a 65 años antes de entrar en la adultez, o ser adulto mayor, en realidad es un rango muy estándar. El rango que se maneja, por lo menos en estos equipos de alta tecnología, va de 1 a 10. Cualquier parámetro por arriba de 10 empieza a sumar factores de riesgo cardiovascular para adultos sobre los 18 años. ¿La composición corporal podría afectar directamente nuestro sistema inmunológico? Claro que sí. Por ejemplo, entre más masa muscular tengamos, más línea de defensa vamos a tener. Entonces el músculo nos va a defender no solo frente a la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular después de los 40 años, sino que también a nivel del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que el músculo va a representar esa línea de defensa que no queremos perder y mucho menos con la edad, ¿verdad? Claro. Quiero aprovechar para recordarles que tenemos la línea de WhatsApp abierta 7003-1234 para que nos puedan hacer sus consultas y de inmediato poder respondérselas. ¿Qué pasa en el caso de, digamos, a veces las personas dicen, no, yo prefiero nadar, yo prefiero CrossFit, yo prefiero pádel, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Hay algún ejercicio que consideres que es mejor para mejorar nuestra composición corporal? Ok, en relación a esa pregunta es muy importante, bueno, primero definir cuál es el objetivo que tenemos. Si nuestro objetivo es trabajar, por ejemplo, sobre la masa muscular, en definitiva la respuesta es ejercicio de fuerza, o sea, hipertrofia, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el ejercicio de levantar carga, o sea, de desplazar carga, de levantar pesas, por ejemplo, va a ser el ideal o el idóneo para mantener y para aumentar nuestra masa muscular. Básicamente ejercicio de fuerza y de resistencia. Si nuestro objetivo inclusive también es bajar grasa corporal, pues el ejercicio de fuerza también es un no negociable, porque entre más masa muscular tenemos, más tejido activo vamos a tener y más calorías en reposo vamos a lograr quemar. Entonces, entre más músculo tengamos, o sea, entre más masa magra vamos a tener, más fácil nos va a ser bajar el porcentaje de grasa corporal. Entonces, es como que el mismo músculo ayudara a quemar grasa. Es como que el mismo músculo es el que se va a encargar de ser ese motor metabólico para ayudar en la quema de grasa. Me encanta. ¿Qué te parece si nos pasamos a la par que nos está esperando ansiosamente nuestra compañera Elam, a quien Nadia le va a hacer el famoso examen que se llama, si no me equivoco, InBody? InBody, exacto. Hoy con Elam vamos a hacer el examen InBody. Entonces vamos a preparar para ver cómo está la composición corporal y entender por qué es tan importante. Entonces, Elam, con permiso, vamos a colocar aquí en esta postura, así como tengo yo el dedito. Bueno, como ya les presenté, nuevamente aquí está Elam Mayorga, que es una preciosura de 24 años. Bueno, 5.
Ok, entonces el examen tarda menos de 1 minuto, es sumamente Es súper rápido, Nadia. Súper rápido y es muy específico. Entonces el sesgo de este equipo es muy bajito. Ok. Y trabaja por un mecanismo que se llama bioimpedancia, que mide la resistencia del paso de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que a mayor grasa vamos a presentar mayor resistencia y a mayor masa muscular y agua, menor resistencia al paso de la electricidad. Estás lista, ya te puedes bajar. Muchísimas Súper rápido. gracias. Súper rápido, sí. Rápido e indoloro. Ella fijo va a estar bien porque es una joven hermosa y saludable. Exactamente. Y aquí para que podamos entender un poquito de qué va la composición corporal. Asustaron a Lama al parecer porque salió corriendo. Básicamente es un examen muy completo que nos va a definir, primero que todo, de qué es el peso, o sea, de qué es el peso total, ¿verdad?, que nos mide el equipo. Entonces, por ejemplo, Ese peso es de pura sabrosura. el peso en este caso, ¿verdad?, va a ser definido por la cantidad de músculo que tengamos, la cantidad de grasa que tengamos. Hay algo de lo que no hemos hablado. Sí, ¿Qué decime. pasa con la hidratación, con el líquido, retención de líquidos y todo eso? Ok, en el equipo básicamente el agua que se mide es el agua intramuscular o Ok. intra y extracelular, pero no realmente el agua que estamos tomando, por ejemplo, que eso es una pregunta que me hacen mucho, que estoy deshidratada. Bueno, a través del equipo no sabemos qué tanta agua tomas porque no es el dato que registra. Ok. El dato que registra es la cantidad de agua que el músculo logra absorber. Ajá. Entonces, a mayor masa muscular, mayor porcentaje de agua vamos a tener, pero Ok. eso es efecto muscular como tal. Ok. Con la inflamación y el edema, el equipo también va a censar si hay inflamación y edema, entonces también nos da nos permite distinguir entre si esa inflamación y ese edema es por retención de líquidos o por alguna otra posible patología. Ok, y ahorita si analizamos un poquito los exámenes de LAM, ¿qué refleja? ¿Qué sale? ¿Qué refleja? Bueno, primero que todo que tiene una excelente masa muscular. O sea, Yo se lo sacó- sabía, se es sacó que un ve, 100. ella no cree en ella Sí, misma. Le fue súper bien con Venga, el músculo. venga, venga. Les voy a explicar rápidamente. Venga, venga, una estrellita Sí, verde. se sacó un 100. Venga, venga, Se sacó venga. un 100 a nivel de masa muscular. Ella está sobre el percentil 110, lo que quiere decir que el músculo es alto, ¿verdad? Inclusive para la composición corporal como tal, ese músculo tiene que estar entre el percentil 90 y el percentil 110. Ella está sobre el percentil 120, eso quiere decir que su masa muscular es excelente. ¿Ok? Puro Y- pádel. Y otra cosa importante, que era lo que les comentaba, era el nivel, por ejemplo, de grasa visceral, que Ajá. es un indicador del riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos que en adultos ese rango va entre 1 y 10. Entonces, cualquier rango sobre 10 es importante de tomar en consideración para poder bajar un poquitito de esa grasa visceral y entrar dentro del rango para no tener factores de riesgo asociados. Ok. Eso es un dato muy importante. Otro dato muy importante es el IMME, que es el medidor de masa muscular esquelética, que es un indicador del riesgo de sarcopenia. La sarcopenia es la enfermedad que genera pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza por envejecimiento. Obviamente estamos hablando de que Lam es sumamente joven, ¿verdad? Pero Es una bebé. Es una bebé, pero en este momento ese indicador es excelente. O sea, un indicador de riesgo es por debajo de 5.8 y ella está en 7.8. O sea, está lejísimos de tener sarcopenia. ¿Quieres preguntar algo? El nivel de grasa visceral está bien. Entonces, Sí, ahorita está en 12, está un poquitito fuera del rango, pero es un poquito. Nada, tampoco digamos de qué preocuparse, que con cambio de hábitos no se Es que yo le pueda traje ahora una generar. galleta. Ah, ves, ahí está. Así. Esa es la razón, entonces. ¿Has escuchado de la famosa galleta de Whey? Ah, esas no las conozco. Bueno, chocolate, más Más pistacho otra capa de chocolate. y otra de Red Velvet. Entonces por ahí deben andar, así que no te preocupes. No, pero está súper bien. Ese músculo es un 10. Ahora, ¿cuándo debería preocuparme mi composición corporal? Cuando manejamos niveles de músculo muy bajos Ok. o por debajo del percentil 90, porque estaríamos hablando de que hay un déficit de músculo en el cuerpo, y cuando nuestro porcentaje de grasa es muy elevado. O sea, Ok. los rangos para hombres y mujeres son diferentes, pero por ejemplo, una mujer saludable entre los 18 y los 65 años que tenga un porcentaje de grasa entre el 20 y 30% se considera completamente normal. Pero si empiezo a manejar porcentajes muy por arriba del 30%, sí es importante ver qué es lo que está pasando y qué cambios tenemos que hacer para lograr bajar un poco ese porcentaje de grasa y entrar dentro de un rango de normalidad.
evitar de esta manera enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, tipos de cáncer y enfermedades que están relacionadas con el exceso de tejido grasoso. ¿Cómo aprendimos hoy, Nadia? Así que gracias, pero ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ok, me pueden encontrar como doctora Nadia Bustamante y me pueden escribir por WhatsApp al 8358-0376. Gracias. Con Y todo gracias, gusto. te sacó un Sí, gracias 100. a la modelo por participar. Un Y 100. hablando de salud, vamos a otro tema de salud que creo que es sumamente importante y es la maternidad y algunos ejercicios que nos pueden beneficiar. Adelante, Alex. Gracias, Lai. Esa modelo está como que se me parece a alguien, no sé. Vean qué bonito porque vamos a hablar de fisioterapia antes, durante y después del embarazo. Y les voy a leer textual lo que hoy estaba revisando por ahí en nuestros apuntes porque dice que la fisioterapia es beneficiosa antes, durante y después del embarazo. Ojo, antes ayuda a preparar el cuerpo para los cambios y el parto. Durante puede aliviar molestias comunes como dolor de espalda y preparar el suelo pélvico. Y después ayuda a recuperar la fuerza y la funcionalidad, especialmente del suelo pélvico y abdominal. ¿Sí o no, Doc? Totalmente de ¿Hice acuerdo. bien la tarea? Muy bien, excelente. Ah, bueno, qué Muy dicha, bien, qué excelente, dicha. excelente. Se encuentra con nosotros la doctora Viviana Pérez Zumbado y una visita muy especial, además, que tenemos hoy de Mariana Alfaro Zúñiga, que además es la esposa embarazadita de un compañero de nosotros. Está, Muchas gracias, es más de la bien. familia, es de Sí. la familia, la modelo. Bienvenidas las dos. Antes de que mamá quede embarazada, ¿qué ejercicios qué ejercicio se puede hacer, doctora? Bueno, yo creo que antes de tener este momento tan esperado y tan lindo, es Ajá. prepararse. Yo siempre digo, así como uno se prepara para el acto del matrimonio y hay fiestica, pues también hay que prepararse para ser mamá en el sentido del embarazo. Y lo primero que hay que hacer es reconocer el suelo pélvico, Ok. para poder identificar dónde está la uretra, dónde está la cavidad vaginal y dónde está el ano. Entonces, hacer ejercicios en donde podamos establecer eso tan simple. Aprender a parar el chorro de la orina nos indica a nosotros dónde está ese triángulo urogenital anterior que nos va a ayudar a identificar la musculatura. No se vale pararlo mientras orinamos. Ok, explíqueme eso porque no me quedó claro. Si estoy orinando, no puedo pararlo. No puedo hacerlo así. El chorrillo. No, Ok. porque eso Está es bien. malo, porque nos produce infecciones urinarias. Porque la ok. orina ya va para afuera, es de Ajá. desecho. Entonces yo no puedo hacer que se devuelva. Ok. Entonces es simular, así como las simulaciones de los chiquillos, ¿verdad? Cuando No juegan estoy orinando, me imagino que estoy orinando y y cierro. paro. Ok, Exactamente, ok. esa es la idea. Esa es la idea, poder lograr parar el chorro de la orina y contraer el esfínter anal por separado. Ok. Ese es el juego que empezamos a hacer y poder coger un espejito e identificar las partes. Doctora, porque tanto en hombres como en mujeres, cuando hacemos ese ejercicio, casi que nos trabaja Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Entonces, pero, tanto atrás como adelante. La ¿cierto? idea es poder entender dónde están ubicados para contraerlos por separado. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa, Doc? Yo diría que caminar, hacer ejercicio. Bueno, ya esta chiquita Ese caminó ejercicio, mucho Sí, hoy. esta sí. Y yo creo que eso serían dos cosas muy importantes, obligatorias. Caminar, Doc. Caminar y durante los 9 meses, estamos hablando ya de 4 trimestres, no de 3, Ajá. hacer piscina. Ah. Mucho aeróbico. Sin ningún problema poder hacer piscina. Eso es lo más recomendado. Ah, qué bien. A ver, a lo mejor mamá no sabe nada, pero mira, chapalear agua, No, doctora. lo que yo necesito es de estos choricillos que venden ahí en el Ajá, chino, una cosa ajá, así. ajá. Se lo amarra a la cinturita y ponerse a caminar, correr, brincar, pasar de un lado al otro Ok, de la piscina. y es interesante porque el impacto va a ser menos. Nulo. Doctora, nulo. Casi. En agua. Exactamente, Claro. porque el agua llega al pecho y suprime lo que es flotación ¿Usted con está haciendo, gravedad. amiguita? ¿En serio? Sí. Qué dicha, cómo me alegro. Sí. ¿Y qué Eso otra cosa, Doc? antes, ¿verdad? Entonces, Ok. estamos hablando antes. Eso Pasémonos es previo du- al embarazo. Ajá, eso sería Ok, maravilloso. ¡tarán! Ya la tenemos embarazada, doctora mujer ahora. 6 meses ya, se apareció 6 meses, rapidísimo. sí, sí, sí. Bueno, como yo le decía a nuestra amiga, lo más importante en esta etapa es la postura. Te puedes poner de pie, perdón. Ok. ¿Verdad? Entonces, algo muy importante Voy es a que quitar ella... la silla, ¿o yo? Ajá, ¿Para qué? necesito, y aquí estamos, que ella sienta como que la están jalando, ¿verdad? Los extraterrestres desde Marte y la Ajá. cabeza jala. No podemos tener posición de embarazada. Ponga posición de embarazada típica. Y aquí.
Ay, qué cansado, señora. Si usted de esas... Entonces yo necesito más bien relaje los hombros, exacto. pero vean que solo mover la pelvis, ¿verdad? No subir los hombros, ¿verdad? No levantándolos, sino con una mejor Para postura. atrás, ajá. Eso para mí es esencial durante el embarazo y posparto, Claro. porque después viene el bebé y otra vez nos acomodamos Ajá. tirando para adelante. Y va a ser hasta peor porque Pesa más cada momento. Claro, Entonces, eso exacto. es el punto número 1 que necesitamos hacer, que es postura para aliviar. Tiene que haber un equilibrio entre los músculos de la espalda y el abdomen. Aunque el abdomen crezca, Ajá. tiene que estar fuerte. No es que van a hacer crunch, ¿verdad? Así como abdominales clásicos, no. Sino la idea es que con la postura y un par de ejercicios que vamos a hacer, podamos aumentar la tensión a nivel del estómago. Estos ejercicios, doctora, se van a poder hacer desde el mes 1 Hasta el mes 9. Ok, perfecto. Solamente hay contraindicaciones absolutas. ¿En cuál? Que haya hemorragias. Ok. Y además de eso, en pacientes que tengan cerclajes cervicales, ¿verdad? Que el cuellito del útero se les abre y lo amarran. Ajá. Todas las que tienen saben lo que es un cerclaje, ¿verdad? Entonces el cuellito se abre y lo tienen que tener amarradito y con la mínima presión. Ajá. No podemos hacer casi actividad física. Ok, perfecto. Pero con el resto del planeta, Ok, eso a depende moverse, mucho entonces. del fisioterapeuta y del ginecólogo. Doctora, y es que qué interesante porque acá lo que queremos es ir rompiendo tabúes. ¿Por qué? Porque si usted se ejercita durante el embarazo, la recuperación además va a ser muchísimo más ágil. Total. Y yo creo que usted necesita estar al 100% cuando nazca bebé. No, ¿Cierto? y usted como persona tiene que estar bien. Claro. Por supuesto que estamos generando una nueva vida, pero como yo siempre digo, como la mascarilla del avión, primero se la tiene que poner usted y luego se la pone el otro. Ok. Y otra cosa de hacer mucho ejercicio es que aquí se encuentran los músculos rectos abdominales y ellos se separan. Aquí hay una cosa que se llama línea alba, un tendón que se separa y el aumento... Que a veces hasta se ve, doctora. Sí, por ¿verdad? supuesto. A veces sobresale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se separa por varias razones, pero uno, por el tamaño del bebé, que no depende de vos, pero depende de la genética. 2, el aumento de peso que usted tenga. Y 3, la actividad física que haga. O sea, hay 2 cosas que podemos cuidar, que es la actividad física y el ejercicio que se realiza. Claro. ¿Qué otra cosa podemos Ok, poner a no, hacer? de pie, aquí sí me traigo la silla nuevamente. démosle con la Entonces sí, silla. quisiera que se me siente. Yo creo que de lado es mejor para que las pacientes, las personas puedan ver. Ah, ok. Y aquí cuidamos esta silla que tenga buen respaldo. Ajá. Necesitamos que la persona siempre tenga un buen respaldo. Vamos a poner las manos sobre el abdomen, a respirar normal, como si estuvieras viendo tele aquí. No estaríamos aquí, sino más bien viéndonos. Entonces relaja completamente. Vamos a respirar por la nariz grande. Botamos el aire y metemos la pancita, Eso. ¿Se puede meter la pancita, ¿no? Exactamente. Necesito que se vea. Esto tengo más que bien, ver. más bien, relaja completamente. Eso, ahí está. Ay, sí. Las manitas tienen que ser como el sensor, no empujarlas, sino como el sensor de que se mueve. Entonces vamos de nuevo. Respiro, exhalo y meto la pancita. ¿Ven cómo se mueve hacia Ay, adentro? sí. Descanso. El bebé está metido en una piscina Yo estoy perfecta. haciendo lo mismo. Eso, me Y parece no muy estoy bien. embarazada. Eso. Entonces, esto nos ayuda Qué mucho lindo, a sí. contraer los músculos del abdomen. Y va a ser Botamos- normal que mamá empiece a sentir que bebé se está moviendo. Puede ser que él tal Sí, vez se mueva se le un está poco. moviendo. Sí, Ok. está dormida. Estaba Sí, dormida, ya sí. la despertamos. Pero en realidad, como le repito, ella está en una piscina perfecta, Sí, claro, así que claro. no va a sentir muchas No, molestias. y qué rico porque se estimula también. Exacto. Claro. Pero lo importante es que la musculatura, los hombros no se suben, sino solo exhalamos como apagando una vela. Y metemos la pancita. Ok. ¿Ok? Ese me encantó, ese está ese me fácil. encantó. Otro de los ejercicios que podemos hacer, vamos a jalar como si giras, frenar un caballo. Eso, con los 2 al mismo tiempo. Entonces, despacio, no te me tires para atrás, respiro por la nariz, botamos por la boca y jalo, sin miedo, fuerte y descansamos. Aquí trabajamos 2 cosas, el abdomen, respiro, boto y jalo, fuerte, muy bien. Entonces trabajo brazos, ¿por qué? Porque después cuando esté amamantando va a necesitar fuerza en Claro, pecho, en claro. hombros y trabajamos abdomen también. Ay, me encanta. ¿Estamos Sí, de sí, acuerdo? sí, sí, Y qué este bueno. otro, vamos a majarlo, ¿ok? Y vas a subirlo hasta donde se pueda las manitas, ¿ok? Aquí por cualquier cosa. El tema es también, doctora, hacer ejercicio, pero no sobreexponerme al ejercicio. Ah, no, jamás. Cierto. Pero espalda para atrás, ¿ok? Respiramos, botamos el aire
Y metemos ese abdomen, recuerde que, espere. Siempre en todo vamos a tener que meter la pancita. Siempre Ok. exhalamos y subimos. Inhalamos, Ok. botamos el aire, subimos y metemos el abdomen. ¿Ve cómo se me mueve ahí el abdomen? Excelente. Ese lo podemos realizar. Y otro más, que se me hizo el balón. Aquí tenemos el Vea, balón. y es que ¿saben por qué me encanta este tipo de actividades? Porque no necesariamente mamá lo va a tener que hacer sola. Podemos, papá puede sumarse a esto, abuelita puede sumarse para que mamá haga el ejercicio y hasta los chiquillos, los otros Sí, los hermanitos bajitos. o los primos pueden colaborar en esto. Entonces, Es muy me simple y muy parece- barato. Exactamente, se puede hacer en casa, ¿no? Exactamente. Hágale. El ¿Qué otro más va a hacer, ejercicio, Doc? vamos a tratar de estripar la bolita y ponernos de pie. Entonces, con las manos. Ok. Respiro, boto el aire, metemos la pancita, estripo la bola y me pongo de pie. Pero no me tire la pelvis para adelante, jefa. Eso. Sentémonos otra vez y vamos de nuevo. Bien, va bien, Respiro, va bien. boto el aire, aprieto la bola y subo. Todos los ejercicios que tengan que cerrar con fuerza los brazos, ok. los brazos, cadena Sí, sí, cinemática sí. superior, va a contraer abdomen. Entonces eso nos sí. sirve para que el transverso se contraiga. Sentadita, ¡Ay, campeona. qué éxito! Me encanta. ¿Ok? El último, para terminar ahí, terminamos con piernas y lo que vamos a tratar de hacer contracciones rápidas. Respiro, boto el aire y aprieto, suelto, todo lo que pueda. Dele, perdió. Ya, Vamos de nuevo. Respiro, boto el aire, aprieto, suelto. Ese nos ayuda a contraer la musculatura del suelo pélvico y también a flexibilizar los muslos. Porque lo que pasa es que cuando estamos en estos momentos, los tendones y los ligamentos se aflojan. Yo digo como cuando uno come un chicle ya mucho rato, que uno lo puede estirar. Así están los ligamentos porque el cuerpo se va preparando para que el bebé salga. Doc, ya parió la chiquita. Ajá. ¿Cómo se va a llamar la bebé? María Paula. Ya Nada. María Paula está afuera. ¿Qué ejercicios puedo poner a hacer a mamá? Todos los que acabamos de Corra hacer, como una loca que esté por la redacción. todo eso lo podemos Todo, ya. ¿Cuánto tiempo después, doctora? No, en realidad los ejercicios específicos de suelo podemos empezarlos a Ok. hacer 24, 48 horas después. Ah, ok. Parto vaginal o cesárea, para que Ah, aclaremos. ok, ajá. Y sí tenemos que dejar 19 días, 20 días de recuperación para heridas. Si hay una episiotomía o si hay Ajá. una cesárea. Pero como yo le dije a mi querida modelo, Sí. lo más importante, además del bebé y el papá, un calzón tallado. En el momento del parto. Usted no se le puede olvidar el esposo, pero no se le puede olvidar Ay, el calzón. olvídesele eso. ¿Verdad? O sea, lo importante es que lleve un calzón talladito, Doc. compresivo, no faja. Ok, suave porque me quedé ahí en el calzón, vea. Me quedé ahí. El calzón es que llegue... No, al ombligo. Ok, no, es que no me deja terminar. Que llegue a parir con el calzón. No, después. Ah, ok. Termina de parir, Ya ya, nació salió María María Paula, Paula. ¿verdad? Y entonces, que salga de maternidad Con con el ese calzón calzón talladito. altito que llegue al ombligo. Ajá, que no sea de algodón suavecito. Claro, así, claro. No. Y no faja. No faja. Pero sí que sea talladito. Correcto, que sea compresivo. Exactamente. Muy bien, que sea exactamente. compresivo, que llegue al ombligo. Y tenemos que usarlo por lo menos 4 a 6 meses. Doctora, esto le iba a preguntar porque ahora muchas mamás quieren salir y verse super fit en 3 días y no es, eso es imposible, poquito a hay que poco, darle espacio poquito. al cuerpo. Claro. Doctora, ¿cuánto tiempo después? Ok, el ejercicio lo puedo empezar a hacer 24 horas después, 48 horas 48 horas después. ¿Cuánto tiempo después me puedo ponerme las conocidas fajas estas? Nunca. Nunca, no hay Las que usar fajas fajas. no. Porque la faja lo que hace es que aprieta la parte superior del abdomen y me tira la presión hacia abajo. Entonces, ese tejido está peligroso. estirado. Entonces va a quedar con panza. ¿Verdad? Si usted se pone una faja, va a quedar con pancita. Entonces se estira el tejido y nos puede dar también incontinencia urinaria posterior. Entonces yo necesito que sea un calzón que tense la parte inferior para drenar, para que el sistema linfático drene y así la mamá pierde esa pancita de posembarazo que llaman. Y cerrar la diástasis, lo que yo le decía a ustedes, que es la separación de esos rectos abdominales, que puede terminar con 1 o 2 centímetros, pero que si es mamá de varios, ojo porque se puede haber abierto más, ¿verdad?
y además esa diástasis se puede abrir hasta los 6 meses. O sea, dio a luz y durante esos 6 meses se puede abrir más. Uy, bueno, no, entonces atención con eso porque a veces queremos quedar bien, ¿verdad? Y a veces queremos ayudar y no estamos dando la mejor ayuda. Sí, después de parir tiene que fajarse y no es cierto. No es cierto. Eso tiene que es comprimir. importante. Tiene que comprimir. Hay pero no licras fajarse. compresivas como para hacer ejercicios o calzoncitos que sea de control de abdomen. Eso es lo que tienen que buscar. Ok, perfecto. Vean, atención ahí en el switcher, porque la doctora cambió el número de teléfono. Sí. Cuando venía para acá. Entonces, preste atención. Doc, ¿cuál es el número Aquí lo tengo nuevo de apuntado. teléfono? 8569 8569 6842. 6842. Démelo de nuevo. 85, yo lo tengo apuntado. 8569 6842. Ok, bueno. @, suelo pélvico CR. Ya ahí está, porque Muy ya bien. los chiquitos, como son muy cargas, ahí lo pusieron. Muy bien, excelente. @solopélvico CR. Y el Perfecto. número 8569 6842. 6842. Doc, gracias por Con mucho habernos gusto. acompañado. Amiguita, que le va ya muy bien en el parto. Es que Falta usted no tiene el mucho. micrófono. Pero dígame una cosa, ¿parto natural o cesárea? Déjela. Dígame duro, aquí. Cesárea. Ah, bueno, está bien, cesárea. Bueno, igual que le vaya muy bien, entonces. Y la ya- cesárea es importante, comprimir esa herida. Ah, ok. Comprimir esa herida, no dejársela suelta, porque si no, más bien se estira y se sale. Pero igual, mi chiquita, usted termina para ir y viene a correr como una loca. Muchísimas gracias, ambos por habernos acompañado. Nos vamos a ir a hacer una pausa comercial muy, pero muy breve. No me toque ese botón porque llegó la hora de que usted aprenda y crezca más junto a nosotros. Ya regresamos. Todo encantada de estar por acá. Nos alegra mucho que nos acompañe, Gabriela. Esta pregunta lo tenemos como papás, pero también tenemos que entenderla porque muchos de nosotros cuando vivimos una infancia que también tuvimos esas reacciones, pues hoy lo estamos enfrentando como adultos y es esa intolerancia a la frustración. ¿Por qué es que los niños explotan? ¿Qué es lo que reflejan estas emociones cuando están en un momento así donde las cosas no salen como ellos quieren? Bueno, primero destacar algo importante que acabas de mencionar y es que esto no sucede únicamente en niños y niñas, ¿verdad? En muchas ocasiones lo enfocamos en las personas menores de edad, pero las personas adultas a cada rato tenemos desbordes emocionales también, solamente que los justificamos o los disfrazamos un poquito diferente. En el caso de los niños y las niñas, tenemos que primero entender que están en un proceso de desarrollo, donde su cerebro todavía está inmaduro. El cerebro humano termina de crecer alrededor de los 25 años, termina de madurar alrededor de los 25 años. Entonces, imagínate que si tenemos un chico o una chica de 2, 3 añitos, que es esa etapa a veces tan crucial, ¿verdad? Donde se le mal llama los terribles 2 o los terribles 3 porque tienen conductas y desbordes emocionales intensos. Lo que estamos enfrentando es un cerebro absolutamente inmaduro que no sabe regular las expresiones emocionales. Es algo como imaginarlo como un colador de los que usamos en la cocina, solamente que con huecos muy grandes. Okay. Entonces usted pasa el fresco por ahí, pero pasa la fruta entera, ¿verdad? No hay quien los detenga. Nada, exacto. A la edad de los 2, 3 añitos, así está el cerebro, no filtra. Entonces lo que sienten, actúan. Y Gabriela, eso, y sí. en la forma en la que el adulto reacciona ante esa situación, tiene que ver mucho también en eso. Exacto. Eso se va a ir logrando regular en el paso de los años, no es inmediato, pero depende muchísimo de cómo las personas adultas acompañamos en la regulación en un término valiosísimo que se llama corregulación. Es decir, nos acompañamos. Yo como adulta soy tu referente para que aprendas de lo que ves, de lo que escuchas, aprender a regularte. Ahora dijiste algo al inicio que me llamaba la atención y es la manera en la que el adulto refleja también ciertos episodios, nada más que con un poquito más de filtro o justificación. Sí. ¿Quiere decir entonces que esa gestión de las emociones en la niñez tiene que ver mucho en la manera en la que reaccionamos ahorita como adultos? Completamente. La etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia, además de maravillosas por todo lo que implica, son cruciales para lo que el cerebro va construyendo, para lo que vamos a tener en la adultez, ¿verdad? A partir de los 14, 15 años más o menos, empieza a madurar la última zona del cerebro, que es esta zona frontal, todo lo que es corteza prefrontal, que entre otras funciones
tiene que ver con la toma de decisiones, la anticipación de consecuencias, el análisis, el razonamiento. Entonces, imagínate que si eso empieza a partir de los 15 años aproximadamente, todos los años previos estamos funcionando con un cerebro que hace las cosas a partir de lo que ha aprendido, pero no porque aún tiene la propia posibilidad de hacerlo por su cuenta. Como cuando un niño está aprendiendo a caminar, se le da la mano y puede caminar, pero si lo soltás, cae sentado porque todavía no tiene equilibrio, no tiene fuerza muscular. Así está el cerebro en esos primeros 15 años, digamos, mientras se van madurando todas las funciones. Qué interesante, porque uno siempre tiene el estigma de los adolescentes, también hablando de esta edad particular, donde están buscando identidad, pero también tratando de entender el mundo de transición que están pasando. Correcto. Y uno como adulto, pues sigue pensando como adulto y que ellos respondan como adultos. ¿Cómo los acompañamos nosotros también en este proceso? Porque ellos son los que tal vez demuestran con más enojo o tristeza el tema de las frustraciones. Sí, las personas adolescentes están en una etapa maravillosa, con posibilidades infinitas, y eso se va a encauzar en muchas ocasiones dependiendo del entorno que les acompañe. Entre más reactividad, más confrontación yo sienta como adolescente, más voy a necesitar sobreponerme a eso, porque la etapa en la que me encuentro me lleva a querer ir hacia adentro, a conocerme, a querer tomar mis propias decisiones, a querer seguir mi propio camino. Y si las personas adultas que estamos alrededor no acompañamos de una manera sensible, informada principalmente, es muy necesario durante la adolescencia informarnos de qué está pasando y cómo poder acompañar. Lo que vamos a hacer es poner trabas que ellos se van a ir saltando, ¿verdad? Y vamos como cansándonos en el camino, en lo que se mal llama como esa lucha de la adolescencia, pero la etapa de la adolescencia no tendría por qué ser una lucha. Claro. Ahora que hablábamos un poco de las expresiones de las emociones en la niñez, ¿qué pasa con las señales que realmente hay que prestarle atención? Quizás algunas sean parte de su proceso de crecimiento, pero otras sí ya pueden estar demostrando un poquito de atención en cuestiones de cómo manejan la frustración. Claro. ¿Cómo las identificamos, esas señales? Primero, es necesario ver si yo lo estoy mirando desde mi perspectiva adulta o desde la realidad de este niño o esta niña. Es absolutamente esperable, inclusive antes de los 8 o 9 años, que los niños y niñas no tengan la capacidad de autorregularse, ¿verdad? Eso que les decimos, vaya, se sienta y se calma, su cerebro no tiene todavía la capacidad de hacer eso. A partir como de los 8 o 9 años, antes de esa edad todavía no han logrado por madurez alcanzar la capacidad de autorregularse. ¿Y cómo les exigimos? Perdón que la interrumpa, porque yo a veces voy, qué sé yo, a un lugar donde están atendiendo cuestiones de adultos o temas de salud y llevan a los niños porque no tienen con quién dejarlos y de repente quieren que haga silencio, que se quede quieto, que no se mueva, que no diga nada. Exacto. Y son tal vez de este rango de edad que es tan difícil para ellos entender. ¿Por qué les están pidiendo eso? Claro, y sí hay normas que se pueden ir incorporando, pero no podemos esperar que las cumplan desde mi expectativa adulta, porque estamos completamente en mundos diferentes. Yo estoy queriendo jugar, levantarme, moverme, y la persona adulta está queriendo que esté en silencio, prestando atención a un punto fijo y ojalá sin incomodar a los demás. Y eso no es coincidente con el desarrollo de un niño o una niña. Entonces, entender eso, ¿verdad? Desde dónde lo estoy mirando. Pero por otro lado, lo que es importante es, todas las personas pasamos por toda la gama de emociones y de sentimientos, que son dos cosas diferentes. Las emociones es cómo se siente eso adentro en mi cuerpo. El nudo en la garganta, el hueco en la panza, los escalofríos, y los sentimientos es el nombre que yo le pongo a eso que siento. Entonces, todas las personas sentimos tristeza, pero vos y yo sentimos la tristeza diferente. Tu tristeza se siente de una manera, de acuerdo a tus emociones, la mía de otra, de acuerdo a mis emociones. Y eso es un punto clave para acompañar en el proceso de inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Dónde se escondió ese enojo que tenés? Busquémoslo, para que los chicos y chicas aprendan a buscar en su cuerpo a dónde están sintiendo eso. Es el primer paso, conectar con el cuerpo para después empezar en el momento que corresponda a aprender cómo me hago cargo de esto, cómo ayudo a que esto salga. Otro punto súper importante es no tenerle miedo a las emociones y a los sentimientos. No existen emociones y sentimientos negativos, ¿verdad? Todos son positivos, solo que algunos nos gustan y otros no. Entonces, los que no nos gustan, no tenemos que evitarlos.
necesitamos aprender a convivir con ellos para que se vayan rapidito. Pero si los evitamos, más se quedan. Eso es como lo que se conoce hoy como gestionarlos, no controlarlos, sino gestionarlos. Exacto, correcto. Okay. Y en este caso me gustaría también utilizar tal vez algún ejemplo para que la gente también pueda entender si esto se adapta un poco a lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando hablamos de frustración, cuando no logramos lo que queremos? Como adultos aún nos cuesta también, pero en un niño que está en una etapa en donde ellos quisieran tener algo, papá o mamá tienen que explicarle que no se puede, o que ya se les venció el tiempo y que tienen que hacer ahora otra tarea, y para ellos eso es inconcebible. ¿Cómo logramos darles a entender a ellos y que logren gestionar bien esas emociones y que no se frustren por ese cambio o ese deseo de lo que tenían y que no se les cumplió? Creo que más bien hay que permitir que se frustren, pero que lo hagan acompañados, ¿verdad? En psicología utilizamos mucho una palabra que es validar. Validar es darle valor a lo que le está sucediendo a la otra persona. Entonces yo le valido que tiene derecho a sentirse así, que me doy cuenta que está enojada, que me doy cuenta que se siente triste y que eso está bien aunque no nos guste, ¿verdad? En el momento en que yo respeto el sentir de este niño o esta niña, eso que está sintiendo que no es tan agradable, no se va a sentir tan horrible porque hay alguien que me está sosteniendo a nivel emocional. ¿Verdad? Yo puedo abrazar, si lo permite. Hay chicos que se ponen como muy desbordados, entonces hay que dar un poquito de espacio, pero nunca dejar solos. Eso es lo que usted dice como berrinche, quizás. Lo que mal llamamos berrinche, sí. ¿Verdad? A mí me gusta más como decir es un reguero emocional, como cuando se nos riega el fresco. ¿Verdad? Es un reguero emocional y lo limpiamos, lo acompañamos, ¿verdad? Pero es un desborde realmente, porque el berrinche trae implícito el que la persona adulta está descalificando lo que sucede. Y es natural que suceda, solo que no me gusta. ¿A quién le gusta ver a un chico o una chica tirado en el piso haciendo patadas? No nos gusta, pero parte de su desarrollo es hacer eso, ser acompañado para aprender a cómo dejar de hacerlo. ¿Ok? El tema está en que si yo respondo a eso, cediendo, entonces esa conducta se va instalando. Y ahí sí se nos convierte en un problema. ¿Y qué pasa con los casos donde los niños ya se les está haciendo frecuente ese desborde emocional? Donde ya constantemente están expresándolo de esa manera, también está mal. Hay que revisar cómo estamos respondiendo las personas adultas. ¿Qué es lo que no estamos satisfechos? Que el niño o la niña supo que logró lo que quería con ese comportamiento o esa reacción. Sí lo sabe, no digamos con la conciencia como una persona adulta lo puede saber, pero su cerebro sí liberó sustancias que dijo, oh wow, esto se sintió bien, ¿verdad? Lo logré. Exactamente. No es el razonamiento de A más B, no, es simplemente la sensación de pasó esto, logré esto, funciona. Y esto me lleva a otra pregunta. Entonces, cuando sobreprotegemos a los niños, cuando somos muy controladores de lo que ellos viven, les está también afectando entonces en este tema de intolerar un poco la frustración, porque papá, mamá o abuelito o el responsable es el que me resuelve. Totalmente. Los extremos siempre van a dejar al niño o a la niña sin herramientas. Tanto quien resuelve todo como quien no está presente. Si yo no estoy presente, voy a propiciar que haya más síntomas ansiosos, angustia, temor. Y si yo estoy muy presente y no permito el error, la experimentación, el malestar, inclusive, aprender a sentir el malestar es fundamental desde edades tempranas. Si no, llegamos a la adolescencia donde el malestar puede aumentar y entre otras situaciones de riesgo podemos empezar con autolesiones y otras manifestaciones por ahí de precaución. Ese es un tema también que quisiera que usted nos guíe, porque ¿qué pasa cuando hay un aislamiento? Cuando de repente el niño ya empieza a agredirse un poco o a buscar algunos elementos de desahogo que no son los que más bien le están ayudando, sino más bien les pueden llevar a crisis emocionales peores. Durante la transición de la preadolescencia a la adolescencia, el cerebro pasa por una cantidad de cambios impresionantes, ¿verdad? Empieza a reconstruirse en el nuevo cerebro que va a ser, en las nuevas conexiones neuronales que vamos a tener ya en la adultez. Y eso es como ir a tropezones a nivel emocional y conductual. Entonces vemos muchos comportamientos que es lo que las personas descalifican en esta etapa del desarrollo. Por eso hablo de la importancia de informarse. Pero cuando estamos frente a una situación de riesgo, como pueden ser las autolesiones, como puede ser, por ejemplo, algunos trastornos de la conducta alimentaria o muchísimo más grave, el comportamiento suicida, que tiene que ver, ¿verdad? Hay muchas razones de fondo, pero centrándome en el tema que estamos conversando ahorita, la dificultad en la gestión de las emociones, la dificultad en la experimentación del malestar, sí o sí hay que buscar ayuda profesional. En casa hay que validar,
¿verdad? Yo me doy cuenta que te estás sintiendo así, lamento esto. A veces inclusive decir, yo lamento mucho que te estés sintiendo así, no sé qué hacer. Porque yo como mamá, papá o familiar no tengo por qué tener todas las respuestas, pero el hecho de que yo te diga a vos, te estoy viendo, te noto, me doy cuenta que la estás pasando mal, a vos te hace sentir, ¿verdad? Eso de, ok, aquí me están tomando en cuenta. El tema es cuando eso no se logra, porque están con los dispositivos, nosotros adultos con los dispositivos, ¿verdad? O en horarios laborales extremos, donde la única interacción es para regañar porque dejó los zapatos tirados. Uy, qué difícil, porque en serio, hay momentos donde uno como papá dispone de poquito tiempo y ahí es donde se toma la conciencia de este tema que estamos hablando. Nadie viene aprendido, creo que todos en el proceso de ser padres terminamos atendiendo las situaciones de acuerdo a lo que nos enseñaron o lo que creemos que funciona, pero para esto hacemos estos espacios, para que usted también conozca las formas en las que puede empezar a trabajar y también revertir de alguna manera, corregir aquellas cosas que no estaba haciendo bien para que sea en favor de esta nueva generación que hoy necesita sanar muchas de esas áreas que como adultos pues tal vez nosotros también nos marcaron. En psicología lo llamamos reparar. Necesitamos aprender a reparar. Lamento no haber podido hablar de otra manera, sé que lo que dije fue hiriente, fue irrespetuoso, ahora me doy cuenta y quiero hacerlo diferente. Qué Pero bueno. me comprometo en hacer el cambio, no solo en decirlo. Qué bueno, me encanta. Gabriela Garro con nosotros, psicóloga, quien nos da también la oportunidad de conocer sus redes y puntos de contacto Sí. para que la gente también le llame o le escriba. Claro, en Instagram y en Facebook pueden encontrarme como Crianza Adolescente. ¿Y hay algún número también? El 8413-1977. 8413-1977. Muchas gracias, Sí, Gabriela. gracias. Luego vamos a tratar otros temas porque como papás esto Encantada. nos va a ayudar muchísimo Sí. a seguir aprendiendo juntos. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, y tenemos algo más que compartir para cerrar el programa. ¿De qué se trata? Es esto.